Apocalipsis capítulo 2. Y acompáñeme ahí desde su lugar a leer el verso número 4. Apocalipsis capítulo 2, verso 4. ¿Lo tenemos? Acompáñeme, vamos a leerlo 2 veces con su cita. Dice así la palabra de nuestro Dios: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2, 4. Una vez más. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2, 4. A lo largo de estos 2 meses, el Señor nos ha permitido estudiar la carta del apóstol Pablo a los Efesios, junto con casi 2,000 iglesias a nivel nacional. Durante esta semana estuvimos reunidos 800 personas de las diferentes iglesias bautistas de todo el país. De nuestra iglesia, mi esposa y yo pudimos estar en esas reuniones. 500 iglesias estuvieron reunidas, de las casi 2,000, solo 500, pero fue un buen número. Hay iglesias que, aunque no pudieron ir, manifestaron haber estado estudiando junto con las demás iglesias la carta del apóstol Pablo a los Efesios durante estos 2 meses. Yo no sé ustedes, yo la disfruté mucho. Yo ya la había predicado anteriormente, pero esta vez le tomé un sabor muy especial, porque en aquella ocasión la prediqué junto con otros 2 pastores. Éramos 3 quienes estábamos predicando en otra iglesia. Y en esta ocasión le tomé más sabor porque me tocó solito. Y antes de entrar al tema de Apocalipsis, recordemos un poco sobre esta carta del apóstol Pablo a los Efesios. Recordemos que Pablo se encontraba preso en Roma. Y desde ahí, desde Roma, escribió esta carta. No solamente fue una, fueron 4 cartas las que escribió, las llamadas cartas de la prisión: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Recordemos que no estaba en una mazmorra o en una cárcel como tal, sino Hechos capítulo 28 nos habla de una casa rentada. Así que tenía ciertas comodidades. No podía salir, porque estaba custodiado por soldados romanos, pero sí podía entrar algún hermano a compartir con él de su fe. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los Efesios, la iglesia de los Efesios, la iglesia de Éfeso, estaba pasando por un momento difícil. Había en la iglesia problemas que estaban causando una fractura, pero también había falsas enseñanzas que el apóstol Pablo quería corregir, algunos falsos maestros. Pero también el apóstol Pablo quería enseñarles lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Les dice: iglesia de Éfeso, y la palabra de Dios hoy nos dice de la misma manera, iglesia cristiana, palabra de vida, iglesia en todo el mundo. La carta a los Efesios nos muestra eso. Los primeros 3 capítulos del apóstol Pablo le dice a la iglesia: Cristo murió por tu pecado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos ha dado vida eterna. Y los siguientes 3 capítulos, el apóstol Pablo enseña cómo debemos conducirnos como cristianos, como hijos de Dios. Cómo debemos conducirnos en la iglesia, cómo debemos conducirnos allá afuera en el mundo, y cómo debemos conducirnos en el hogar. ¿Recuerdan la última parte del capítulo 5? Cuando le habla a las esposas, luego a los esposos y luego a los hijos, que ya lo vimos.
La iglesia de Éfeso vivió un avivamiento. Pero 40 años después, ya no el apóstol Pablo, ahora el apóstol Juan es quien le escribe esta carta a la misma iglesia de Éfeso. El apóstol Juan, ¿se acuerdan cuál apóstol? Aquel que estuvo a los pies de la cruz, el único apóstol que estuvo a los pies de la cruz cuando Jesús fue crucificado, porque todos huyeron, todos corrieron, pensaron que iban a correr la misma suerte que el maestro. Solo Jesús, solo Juan estuvo ahí, a tal grado que el maestro Jesús en la cruz le dijo a Juan: Juan, he aquí tu madre, mujer, he aquí tu hijo. Ese Juan es el que habla y el que escribe a la iglesia de Éfeso 40 años después. Y le empieza a escribir no solo a esa iglesia, le escribe a 7 iglesias de Asia Menor, pero la primera a quien le escribe es Éfeso. Pero ¿por qué hoy nos vamos a concentrar en esta iglesia de Éfeso? Bueno, porque hemos estado estudiando durante los últimos 2 meses esta carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y 40 años después el apóstol Juan le escribe a esta misma iglesia, pero que se encontraba en una condición diferente. Vamos a ver qué dice el pasaje. Apocalipsis capítulo 2. Verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Hasta aquí nuestra lectura. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios? Levante su mano. Gracias, bájenla. Miren, entendemos, hermanos, que cuando las cartas, en especial la carta del apóstol Pablo, fue escrita, no fue escrita porque Pablo recibió una visión como sucedía en el Antiguo Testamento con los profetas. Con los profetas, Dios le decía a los profetas: ve y diles esto. Y el profeta lo único que hacía es decirle al pueblo lo que Dios había dicho. En el caso del Nuevo Testamento fue distinto. Ya no había visión. Ahora el Espíritu Santo era el que actuaba en la vida de cada uno de los escritores e inspiraba a esa persona para escribir, en este caso, la carta a los Efesios. Para ser un poco más claro, la carta a los Efesios no fue escrita Dios diciéndole de una manera específica a Pablo: escribe esto. No. Inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, con su propia redacción, con sus propias palabras, pero inspirado por el Espíritu Santo, escribe la carta a los Efesios. Pero Juan en Apocalipsis no fue así. Juan en Apocalipsis, por ahí del año 90, cuando escribe este último libro, el mismo Juan dice esto, dice: el Señor Jesucristo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, hablando de las 7 iglesias a las que les iba a hablar, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Juan solamente va a pasar la información. Como el profeta, allá en el Antiguo Testamento, Juan iba a pasar la misma expresión, las mismas palabras que Jesús en una visión le había dicho a Juan.
Y dice, así dice el Señor. Y del verso de 2 al 3, verso 2 y 3, vamos a ver cómo si usted y yo estuviésemos en Éfeso en ese momento, entendemos que el ángel era un mensajero, no propiamente un ángel, sino un mensajero, alguien que Dios usó para enviar esta carta. Cuando la estaban leyendo, seguramente, miren mi expresión, cuando empezaron los dos versículos, seguramente el versículo 2 y 3, nosotros estaríamos así, contentos de lo que Jesús está diciendo de nosotros. Fíjese cómo dice el pasaje. Yo conozco tus obras, iglesia de Éfeso, iglesia cristiana, palabra de vida, iglesia en todo el mundo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Iglesia, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta ese entonces estaríamos así diciéndole, gloria a Dios. Pero el siguiente versículo, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Déjeme desarrollar estos primeros dos versículos, el versículo 2 y 3. La iglesia de Éfeso había tenido un avivamiento. Algunos creen que derivado de la carta del apóstol Pablo. Es por eso, hermanos, que yo confío en que después de terminar esta carta, poco a poco nuestra iglesia empiece a tener un avivamiento. Lo único que va a traer avivamiento no es un grupo de alabanza, hermanos. Su palabra fiel es lo único que va a traer avivamiento a su iglesia. La exposición fiel de su palabra es lo único que va a traer avivamiento, porque de nada sirve, hermanos, tener un gran grupo de alabanza hermoso, que lo tenemos. Si me ve el hermano César, lo tenemos, hermano César, allá en Facebook ahorita que se está transmitiendo. Lo tenemos, gracias a Dios. Pero no vamos a encontrar un avivamiento porque se cante bonito, que lo cantan, hermanas, lo hacen. No vamos a encontrar avivamiento porque al terminar del culto hacemos actividades bonitas allá abajo. No vamos a encontrar avivamiento porque tenemos conferencias y desayunos de mujeres y desayuno de varones y fiesta por aquí, fiesta por allá, que en todo buscamos que la palabra sea compartida, ¿verdad? No solamente nos unimos a desayunar o así. El avivamiento va a venir cuando cada uno de nosotros encontremos que Cristo murió por nosotros, nos dio vida eterna, y que como consecuencia de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, cada uno de nosotros debemos actuar de una manera consecuente. Cristo murió por mi pecado, me dio vida eterna. Hermano, quiero atreverme a algo. ¿Quién de los de que está aquí se ha arrepentido de su pecado? Y si usted no lo ha hecho, no le dé pena, pero los que sí, me gustaría que levantaran su mano. ¿Quién de los que está aquí se ha arrepentido de su pecado y le ha dicho a Cristo, Señor, quiero que entres en mi corazón? Gloria a Dios. Te quiero decir algo, hermano, que levantaste la mano. Tú ya estabas muerto. ¿Entendemos eso? Ya estabas muerto.
Tú ya no deberías de estar tal vez en este lugar. Tú y yo ya deberíamos de estar achicharrándonos en el infierno. Pero Cristo nos ha dado vida. ¿Cómo ahora respondemos a lo que Cristo hizo? Ya estábamos muertos. ¿Cómo responderías, hermano? El día que entendamos, hermanos, que estábamos muertos y que lo que hoy tenemos es solo agradecimiento a Dios porque ya nos ha dado su vida eterna. Miren, lo he dicho en muchas ocasiones. No le sirvo a Dios para que Él me bendiga. No vengo a la iglesia para que Él me bendiga. No leo su palabra para que Él me bendiga. No diezmo u ofrendo para que Él me bendiga, hermanos. Eso es un terrible error. ¿Cuántas veces hemos escuchado en predicaciones, en grupos, diezma al Señor y las ventanas de los cielos se te abrirán y serán derramada bendición hasta que sobreabunde? Hermanos, nada más lejos que la realidad. El Señor Jesús fue la bendición más grande que hemos recibido. Dios ya abrió las ventanas de los cielos y ya ha derramado sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios mandó a su Hijo Jesucristo, lo más preciado que tenía. Si hoy pierdes tu trabajo, escucha bien lo que te voy a decir. Si hoy pierdes tu trabajo, si hoy pierdes tu economía o tu nivel, tu posición económica, si hoy pierdes tu casa, si hoy pierdes tu familia, si hoy pierdes tu salud, no tendrías nada que reclamarle al Señor. No tendríamos nada que reclamarle, porque Él ya nos ha dado todo a su Hijo Jesucristo. Pero el Señor es tan bueno que nos sigue dando cosas y nos sigue dando su misericordia y su gracia. La iglesia de Éfeso había vivido un avivamiento por la palabra de Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó, hermanos? ¿Qué fue lo que pasó con la iglesia? En este momento, ¿cómo se encontraba la iglesia? ¿Cómo se encontraba? ¿Cómo hemos leído? Yo conozco tus obras. Está hablando Jesús a la iglesia de Éfeso y le está diciendo que sus obras eran buenas. Dice, yo conozco tus obras. Las obras que tú desarrollas como iglesia son buenas. Estás ayudando al necesitado con la despensa. Estás haciendo cultos de adoración a mí. Estás ayudando a los enfermos. Estás ayudando al necesitado. Estás yendo a Villa Nicolás Zapata, a Puxla, a Cuautla. Hoy no vinieron los de Cuautla. El Señor Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, tus obras son buenas. Y tu arduo trabajo y paciencia también ha sido reconocido por mí. Iglesia, eres una iglesia paciente. Yo reconozco que eres una iglesia paciente y que te has esforzado en desarrollar el trabajo por mí. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. La iglesia de Éfeso había pasado algo muy curioso. Había maestros que se hacían pasar por apóstoles, los 12 apóstoles. Entendemos que la palabra apóstol quiere decir enviado. Había algunos apóstoles que se hacían decir enviados por Jesucristo. ¿Creemos en los apóstoles de la iglesia? Sí. Aquellos que son enviados por la iglesia. Hoy conocemos como los misioneros. Israel, ahí está el apóstol Israel.
Etimológicamente, la palabra apóstol es enviado, enviado por la iglesia. Pero la iglesia de Éfeso había recibido personas que se decían ser apóstoles enviados por Jesucristo. Y el último enviado por Jesucristo fue el apóstol Pablo. Pero el Señor Jesús le dice a la iglesia: ¿has examinado a esos hombres? ¿Los has examinado? Y en relación a tu conocimiento con la palabra, les has hecho ver que son mentirosos. El Señor Jesús le está diciendo a la iglesia: iglesia, has hecho bien, porque en cuanto a la palabra, has examinado cada una de estas enseñanzas de ellos. Has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Iglesia Cristiana Palabra de Vida, levante su mano los servidores, levanten su mano todos los servidores. Bájenla. Hermanos, ya vi que algunos no levantaron la mano, ¿eh? Esto es para nosotros. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. En la escuela bíblica de vacaciones, casi estuvimos a punto de desmayar, ¿verdad, hermana? Pero no desmayamos. Hemos seguido adelante. Esta iglesia había seguido adelante y estaba desarrollando su tarea. Pero ¿qué es lo que encuentra el Señor Jesús en la iglesia? Tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor Jesús? ¿A qué se estaba refiriendo cuando le dijo: tengo algo contra ti? Has perdido tu primer amor. No está diciendo que perdió su salvación. Creemos firmemente, porque la Biblia lo enseña, que la salvación no se pierde. Si alguna persona hoy anda en el mundo y anda haciendo y deshaciendo, la palabra enseña que no fue, estaba con nosotros, pero no era de nosotros. Nunca tuvo un encuentro con Cristo. Si se fue, si salió, si rechaza ahora el Evangelio, entonces nunca tuvo un encuentro real con Jesucristo. Allá en Villa Nicolás Zapata, en el pueblo donde vamos a enseñar la palabra los domingos y los jueves, ha costado un poquito de trabajo esta expresión de vida eterna. Y yo les digo, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuánto dura entonces la vida eterna? Si algunos creen que por causa del pecado la vida eterna se va, pues entonces ya no fue eterna, ¿no? Ya fue momentánea, fue parcial, La vida eterna es eterna. No termina, hermanos. El problema, hermanos, es que muchas veces nosotros, un día, escuchando al pastor decir: levante su mano, ¿quién quiere ser salvo? Ahí levantamos la mano y no supimos ni lo que hicimos. Y creemos que ya somos salvos porque un día yo repetí una oración y creí que repitiendo esa oración yo era salvo. Pero yo continúo mi vida sin arrepentimiento. Pues entonces te vas a dar cuenta que el día que tú mueras vas a pasar por el juicio.
Y si no aceptaste a Cristo y no seguiste a Cristo y no te arrepentiste de tu pecado, las llamas del infierno te esperan. La iglesia de Éfeso, hermanos, estaba viviendo un momento en donde todos creían que estaba bien. ¡Qué bonito! El culto, la alabanza, la coinonía. Vamos a Villa, vamos a Puxla, vamos a Cuautla, compartir la palabra. El Señor Jesús le dice a la iglesia: has perdido tu primer amor. Hace un momento yo les decía, cuando entendamos cada uno de nosotros que estábamos muertos y que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo nosotros no hicimos nada, por la gracia de Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Solo nos ha pedido que vengamos a Él en arrepentimiento y fe, y por eso tenemos vida eterna. Hermanos, deberíamos de estar agradecidos y toda nuestra actitud debería de estar entregada a Él. Ya estábamos muertos y por ese agradecimiento debemos de servirle. ¿Solo los pastores están muertos y les ha dado vida eterna? ¿Solo ellos deben de servirle? No estoy diciendo que llegue el día de mañana a su trabajo y diga renuncio, o que llegue a su empresa y diga la dono, la obsequio, la regalo, la vendo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que toda nuestra vida debe de estar apuntando al autor y al consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Si tu empresa, si tu negocio, si tu trabajo no está apuntando a servir al Señor y entregar, que tú entregues tu vida. Y no estoy hablando de dinero, hermanos. Estoy hablando de tu vida. El Señor es el dueño del oro y la plata. No necesita tu dinero, ni mi dinero. El Señor lo que quiere es que entregues tu corazón. Y la iglesia de Éfeso había empezado bien, pero se olvidó de su primer amor. ¿Cuál es ese primer amor? ¿Quién anda de enamorado ahorita? Bueno, no los voy a balconear. Recuerden cuando anduvimos de enamorados, cuando salíamos por la nieve, cuando nos íbamos a Tepos ahí a tomar la nieve con nuestro esposo, nuestra novia, nuestro esposo. ¿Cómo andábamos? En las nubes. Todo lo que quería, ahí andábamos abriéndole la puerta a la novia. Andábamos haciendo todo lo que el novio decía como novios. Sí, mi amor. No, y ahora, cuando venimos a Cristo, y aquí entre nosotros hay personas que recientemente vinieron a Cristo. Y lo puedo ver porque su vida es una entrega completa al Señor. Aunque trabajen y desarrollen, buscan estar en total comunión con Dios, con la iglesia. Están en su primer amor. Hermanos, pero ¿por qué tenemos que terminar con esa actitud? Eso es lo que Dios le estaba reclamando a la iglesia de Éfeso. Las cosas que estás haciendo, ya no las estás haciendo por amor a mí. Las cosas que estás haciendo, ya no las estás haciendo para agradarme a mí. Las cosas que estás haciendo, las estás haciendo para agradarte a ti, para agradar a los demás. Te has olvidado de mí. Hermanos, qué duro.
Cuando yo estudiaba el pasaje, yo le decía al Señor, perdóname, Señor, porque seguramente yo estoy como esta iglesia de Éfeso. Envuelto en tantas actividades, envuelto en tantas cosas de la iglesia. Los que saben, me dedico de tiempo completo. Y eso que no tengo distracción en otra cosa. Mi familia, la iglesia, mis suegros. Mi familia, mi iglesia, mis suegros. Mi papá que nos acompaña de repente. El trabajo en la convención, ustedes algunos saben, soy presidente de la convención en el estado. Y ese es mi círculo. Señor, perdóname, Padre, porque estoy tan concentrado en cosas de tu iglesia que me he olvidado de las cosas, del Dios de las cosas. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí podemos estar en el mismo problema que la iglesia de Éfeso. Estamos tomando una inercia. Hemos tomado una inercia. El culto, la alabanza, la actividad social, los matrimonios, los varones, etcétera. El Señor lo que quiere es que cada uno de nosotros regresemos a nuestro amor por Él. Nuestro primer amor. ¿Por qué dice el Señor Jesús mi primer amor? Señor, si yo conocí a mi esposa, a mi esposo, conocí a mi mamá y la amé primero a ella. Mentira. No podemos amar si Cristo no está en nuestro corazón. Tenías un sentimiento muy bonito por tu novio, por tu novia. Hermano, hermana, no se vaya a sentir ofendido. Pero si usted apenas conoció a Cristo y tiene muchos años de casado, quiero decirle, su esposo no la amaba. Hasta que conoció a Cristo. Porque Dios es amor. No podemos amar si no está Cristo en nuestro corazón. Lo que el apóstol Juan le dice a la iglesia de Éfeso. Jesús dice que tiene algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Verso 5. Recuerde, estamos Apocalipsis capítulo 2 y con esto vamos a concluir. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Se lo estaba diciendo a una iglesia que parecía que estaba haciendo lo correcto. El Señor Jesús nos está diciendo, iglesia, arrepiéntete. Si hay algo, que estoy seguro que tenemos algo que arrepentirnos, este es el momento, hermanos. Tal vez estás sirviendo en la iglesia, pero tal vez lo estás haciendo para que los hermanos te vean. Tal vez estás sirviendo, pero tal vez lo estás haciendo para darte a conocer. Porque no tienes que hacer nada en la semana. Porque tal vez estás fuera de la ciudad y el fin de semana vienes de descanso y no tienes a dónde ir. Volvamos a nuestro primer amor, hermanos. Nuestro Señor Jesús, son las palabras de Jesús, nuestro Salvador, que le está diciendo, arrepiéntete, iglesia. Pues si no, vendrá pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Estas palabras del Señor Jesús se volvieron realidad en la iglesia de Éfeso.
quiero entender que la iglesia de Éfeso no se arrepintió. Este pasaje, lo que está diciendo el Señor Jesús es: quitaré tu luz en este lugar. ¿En dónde estaba la iglesia de Éfeso? En Éfeso. ¿Qué pasó hoy con Éfeso? ¿Qué es de Éfeso? Hasta el pueblo quedó exterminado. Pocos vestigios de Éfeso. Y cero recuerdo de la iglesia. Esto sucedió en Éfeso. Quitó el candelero. Quitó el candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Hermanos, que esto no suceda con nosotros, iglesia cristiana. Arrepintámonos, hermanos, como iglesia. Cada uno de nosotros, si hay algo en este momento en tu corazón, tal vez has venido haciendo las cosas bien, asistiendo a la iglesia. Tal vez no faltas en tus diezmos, tal vez no faltas en las actividades, en el Zoom, en la oración, en el taller de predicación. Tal vez no faltas a la célula de los martes o al culto de oración de los miércoles o a la célula de los jueves en Cuautla o en las diferentes misiones en Puxla, en Villa Nicolás Zapata, los domingos y los jueves. Tal vez no fallamos. Hermanos de Villa Nicolás Zapata, porque ellos escuchan también esta predicación. Tal vez no estás fallando a la célula, a la predicación allá, hermano. No hablo solo a los de aquí. Pero seguramente hay algo que el Señor está hablando a tu vida el día de hoy. Te está diciendo: arrepiéntete. Vuelve a tu primer amor. Que yo sea tu prioridad. Que yo sea tu motor. Que la razón por la cual tú estás sirviendo sea porque estás reconociendo lo que yo hice, dice Jesús, en la cruz del Calvario, dándote vida eterna, y que tú ya estabas muerto. Tú ya no merecías estar aquí. Verso 6, pero tienes esto, y empieza otra vez a fortalecer la confianza de la iglesia. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Apenas Isra y yo nos aprendíamos el nombre de los 7 diáconos. Íbamos a Villa, ¿verdad, Isra? Y nos aprendíamos el nombre de los 7 diáconos. Que la Biblia no habla de diáconos, ¿verdad? Habla de 7 hombres. Y había un tal Nicolás. Algunos creen que este Nicolás se desvió en algún momento de la palabra de Dios, cayendo en herejías bíblicas contrarias a la enseñanza de los apóstoles, y empezó una doctrina falsa, y eso permitía la inmoralidad en sus congregantes. Estos eran los nicolaítas. Se habían empezado a meter en las iglesias buscando o haciéndose ver como espirituales, y que venían de la descendencia de ese hombre Nicolás, que había sido decidido por la iglesia para ser uno de los diáconos en Hechos capítulo 6. Y la iglesia había rechazado esta enseñanza doctrinal. Y el Señor Jesús les dice: pero tienes esto que aborrezco. Aborreces las obras de este tipo de personas. Y concluye el pasaje del día de hoy: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Recuerdan alguna frase similar a esta? El que tiene oído, oiga. ¿De quién se la escucharon?
Fuerte. En el Sermón del Monte, al mismo Señor Jesús, incluso en varias ocasiones, el Señor Jesús les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Aquí es el mismo Señor Jesús quien le está diciendo a la iglesia: ¿tienes oído, iglesia? Oye lo que yo tengo que decirte. Póngase de pie. Pidámosle a Dios: Señor, sí tengo oído y yo quiero oír, Señor. Dile al Señor en esta mañana o en esta tarde, dile: Señor, yo me quiero arrepentir, Señor, me arrepiento de esto que estoy haciendo, Señor. Padre Santo, no queremos que nuestra iglesia, Señor, desaparezca como sucedió, Señor, con esta iglesia de Éfeso. Tal vez, Señor, tal vez no se arrepintieron y tú quitaste, Señor, ese candelero de ese lugar. Padre bendito, como iglesia queremos ser luz en las tinieblas. Queremos ser luz en este lugar en donde tú nos has puesto y aún más allá, Señor. Queremos ser luz en este fraccionamiento. Queremos ser luz en nuestros hogares. Queremos ser luz en nuestro trabajo, en donde nos paremos, Señor. Que seamos luz en medio de la oscuridad. Perdónanos, Señor, como iglesia. Si solo estamos haciendo las cosas por inercia, perdónanos, Señor. Queremos escuchar, queremos oír lo que hoy tú nos has hablado a través de tu palabra, Señor. Queremos ser una iglesia sana para tu gloria. Compartir tu palabra. Compartir tu evangelio. Y te ruego, Señor, que si hay alguien en este lugar que no te ha recibido como Señor y Salvador, te ruego que tu Espíritu Santo siga tocando a su puerta, Señor. No lo dejes tranquilo, Señor, hasta que Él venga de rodillas delante de ti y te confiese como su Señor y su Salvador. Usa nuestra iglesia, Señor, para tu gloria y llevar tu luz a donde tú quieras llevarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra iglesia cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.